Hay hombres que llegan a un ring con credenciales. Y hay hombres que llegan con algo que ninguna credencial puede medir. El 3 de febrero de 1996, Kennedy McKinney entró al Great Western Forum de Los Ángeles con el oro olímpico de Seúl 1988 en su historial, un cinturón mundial profesional en su currículum y la certeza pública y declarada de que el mexicano de 22 años que tenía enfrente era exactamente lo que sus críticos decían que era: un invicto fabricado, un récord de 39 victorias construido contra rivales que no habían representado una prueba real, un nombre grande sobre una base frágil. McKinney lo dijo, con esa tranquilidad específica de quien no está actuando, sino genuinamente convencido. Dijo que Barrera era joven, que era invicto, y que esa noche en Los Ángeles iba a descubrir por primera vez en su carrera lo que significaba enfrentar a alguien que había sido el mejor del mundo. Marco Antonio Barrera escuchó todo eso, y no respondió con palabras. Lo que pasó en ese ring durante 12 rounds es una de las guerras más brutas, más honestas y más memorables que el boxeo de los 90 produjo. 5 caídas totales, un sexto round que los cronistas del deporte llevan décadas describiendo como uno de los mejores rounds individuales en la historia del boxeo mundial. Y un final en el 12º asalto que el árbitro resumió con una frase al hombre derrotado que vale más que cualquier análisis técnico que puedas encontrar sobre esta pelea. Quédate hasta el final porque te voy a contar exactamente cómo un campeón olímpico que llegó a humillar a un mexicano terminó escuchando del árbitro las palabras más extrañas que se le pueden decir a alguien que acaba de perder. Y por qué esa noche no fue solo una victoria de Barrera. Fue el momento en que el mundo del boxeo entendió con quién estaba tratando. McKinney answers back. Now Barrera. We take a look at round one action. There's that right hand by Barrera. And boy, did McPower of that Barrera right. That came in the opening minute of the fight, and still another right hand by Barrera. With the straight right hand, which is a bread and butter punch for him. But Barrera moving forward and pounding away. Barrera with a sensational start in this fight. Barrera answers right back. Barrera seemed almost insulted. Punching range where he can unload those power blows. Working on the body, this could pay. Kennedy McKinney no era un provocador de circo ni un vendedor de palabras vacías. Era un atleta de élite, genuino con credenciales que muy pocos boxeadores en la historia pueden igualar. La medalla de oro en Seúl 1988 lo ponía en una categoría específica que trasciende cualquier récord profesional porque significa que en el mejor momento de tu carrera amateur, fuiste literalmente el mejor del mundo entre todos los países que enviaron a sus mejores peleadores. Había sido campeón mundial profesional de la IBF. Había peleado en noches grandes contra rivales serios, sabía lo que era el peso de un momento importante y había respondido bien ante ese peso en más de una ocasión. Su evaluación de Barrera no era desprecio emocional, era un análisis frío que tenía lógica desde afuera. 39 victorias suena impresionante hasta que empiezas a examinar la lista de rivales. El boxeo profesional tiene una larga tradición de récords inflados contra oponentes seleccionados para proteger la imagen de un prospecto. McKinney había visto esa película muchas veces y creía que conocía el final. Lo que no estaba en ningún análisis, lo que ningún número en ningún registro oficial podía capturar, era lo que Marco Antonio Barrera llevaba dentro de ese ring. Barrera tenía 22 años y había crecido en el boxeo mexicano desde niño con una mentalidad que sus entrenadores describían consistentemente con las mismas palabras. No venía a competir, venía a imponerse. La diferencia entre esas dos cosas es pequeña en el vocabulario, pero enorme en el ring, cuando las cosas se ponen difíciles y el cuerpo empieza a pagar el precio de cada round. La pelea era además el evento estelar del estreno de HB o Boxing After Dark, el programa que la cadena lanzaba esa noche como escaparate para el boxeo más puro e intenso. Todo el mundo en el deporte estaba mirando. Era la noche perfecta para que McKinney demostrara que había leído correctamente la situación.
o para que Barrera demostrara que McKinney no había leído nada. Si te está gustando este análisis, suscríbete y activa la campana. Hay mucho más boxeo histórico con toda la historia detrás de los números viniendo muy pronto. La campana sonó y desde los primeros intercambios quedó claro que esta no iba a ser una noche tranquila para nadie en el Great Western Forum. McKinney tenía la velocidad y la técnica que su historial prometía. Barrera tenía la disposición de un hombre que estaba perfectamente dispuesto a recibir golpes si eso significaba poder entregar los suyos con el doble de intención. Barrera fue a la lona en los rounds iniciales. McKinney levantó los brazos. Sus esquineros celebraron. La narrativa previa parecía desarrollarse exactamente como el campeón olímpico había prometido que lo haría. Pero Barrera se levantó y siguió avanzando como si la lona fuera simplemente un inconveniente menor en una noche que todavía tenía muchos rounds por delante. McKinney también fue a la lona. Because Barrera has a very good right hand. Here it is. Doubled up with that right. McKinney smiles back. That usually means, yeah, you caught me. Now McKinney just landed a right hand of his own earlier, I'm sure. McKinney's been knocked down in his career twice by Welcome Nacita. He's never been knocked out. Don't be surprised about Kennedy's own power. Kennedy has very good power in his own right hand. McKinney, who's from Memphis, Tennessee, hoping to cook up some soul stew for them. The right hand, though. And McKinney has a very good right hand. If he's in good shape, this is going to be a great fight tonight. The body. He dips when he throws the left hook, Roy. So you're talking about Barrera, right? Yep. Yeah, that's because he can get more power into it. And he's moving outside of the right hand when he dips. Y la pelea se convirtió en algo que ninguna de las dos esquinas había planeado completamente. 5 caídas totales, algunas limpias, otras controversiales, incluida una que generó debate durante años porque fue atribuida por varios analistas a un resbalón en el logo de Budweiser pintado en la lona que el árbitro contó como knockdown oficial. La controversia nunca se resolvió del todo, pero lo que sí quedó claro es que ambos hombres estaban dispuestos a ir a lugares donde la mayoría de los boxeadores profesionales no van voluntariamente, y entonces llegó el sexto round. Hay rounds de boxeo que se describen con estadísticas. Golpes lanzados, golpes conectados, porcentajes de efectividad, y hay rounds que no caben en ninguna estadística porque lo que ocurre en ellos trasciende cualquier número que puedas ponerle encima. El sexto round de Barrera contra McKinney es de los segundos. Los comentaristas que lo vieron en vivo en el estreno de HB o Boxing After Dark lo describieron con un vocabulario que raramente se usa para 3 minutos de una pelea profesional. Uno de los mejores rounds individuales en la historia del boxeo mundial. Early in the round, Barrera served notice. You can see he's coming right there. But he can be hurt by Barrera, whose effectiveness is usually in the number of... To his word, McKinney got the jab working in round number 1, outlanding Barrera in the jab category. That can be his most useful punch and at the same time his most dangerous punch because if he uses it a lot, not careful. Kennedy carries his left jab very low. Super middleweight champion, round 2, main event, this inaugural telecast of HBO's Boxing After Dark. Compared to HBO too because they could not have picked a better fight for this first event. Well said. Barrera knows it. Follows up with a barrage. Chest. Now Kennedy's able to weather the storm and get back out with the jab. It's interesting that he backed off, broke him off. You don't often see that with Barrera. At the same time, Barrera has to be very careful not to punch himself out. Throw. Short right hand in close by Kennedy McKinney. Again, Barrera takes it impassively. Trying to work the uppercut from long range, that can be dangerous. We're going to find out about Barrera's condition here tonight too, I think. At this pace, he's 30 years old. Barrera's hurting very bad to the body. His body shots. Kennedy should hit his body some. McKinney had hoped that when he took the right hand, and that would discourage him from throwing it off him. But so far, we haven't seen him do that, Roy. He tried to go to the body. The reason Barrera did to throw the body shot is so that he doesn't get caught with the right hand. Incident given a victory in the first fight of the evening. The reason Barrera wears the word Tapia on the back of the name. Just a coincidence.
Good right hand by McKinney. He tried to sneak one down. Oh, another good right hand by McKinney. Solid right hand. No del boxeo super gallo, no del boxeo de los 90, de la historia completa del boxeo mundial. Durante 3 minutos, 2 hombres intercambiaron golpes con una intensidad y una negativa mutua a ceder, que convirtió cada segundo en algo que el público del Great Western Forum procesaba con una mezcla de emoción y casi incomodidad. Porque hay un punto en el boxeo donde la violencia se convierte en algo que trasciende el deporte y se vuelve una declaración sobre lo que 2 seres humanos son capaces de darse mutuamente cuando ninguno está dispuesto a retroceder. McKinney conectaba y Barrera respondía. Barrera conectaba y McKinney respondía. El árbitro miraba esperando que alguno encontrara su límite. El límite no apareció en ese round. Los rounds siguientes continuaron en la misma dirección general con Barrera imponiendo su ritmo y su voluntad de manera cada vez más clara, aunque McKinney siguiera siendo peligroso porque McKinney siempre era peligroso. Su técnica olímpica no desaparecía, aunque su cuerpo estuviera acumulando el daño de una noche que había exigido más de lo que cualquier preparación puede anticipar completamente. El 12º round llegó con ambos hombres cargando 11 rounds de guerra en el cuerpo. A 2 minutos y 5 segundos del último asalto, Barrera conectó la serie que terminó todo. Una combinación que encontró a McKinney sin los recursos para responder, sin el espacio para cubrirse, sin la energía que durante 11 rounds había sido suficiente para mantenerse en la pelea. El árbitro detuvo la contienda. Marco Antonio Barrera ganó por nocaut técnico en el 12º round, defendiendo el campeonato mundial super gallo de la OMB en la noche más vista del estreno de HB o Boxing After Dark. Y el árbitro se acercó a Kennedy McKinney, el campeón olímpico de Seúl, que había llegado a Los Ángeles prometiendo exponer al mexicano invicto, y le dijo algo que nadie en esa arena esperaba escuchar, dirigido a un hombre derrotado. That was that right hand that I told you he'd be getting caught with soon, too. I think Barrera's just trying to sit back and let McKinney work himself out a little bit. But I think McKinney can keep this pace up. Kennedy McKinney, whose punch output had been dropping in recent fights. Tonight, he appears Make him come up to another level. There was another right hand that I told you Kennedy would be landing soon. body. There's another one right on the top of the trunks, and another. But that's good for McKinney because they're not. Tell that to Giovanni Andrade. Beautifully said, Larry. No. Or Disney. Speaking of body shots, Excellent left to the body. It keeps the jab in Barrera's face. It keeps him off balance. By feigning at him, he never can see the right hand. In the third round, Kennedy threw 73 punches. That's an exceptionally high punch output once again. Allow McKinney to fight his own pace. I said before in the fight that if Barrera let McKinney dictate the pace, and keeps letting McKinney dictate the pace. And that was the key issue in the Kennedy-McKinney camp. They said we need to establish and make... Tienes el mejor corazón que he visto en mi vida. No era consuelo. Era la verdad más honesta que existe en el boxeo. McKinney había dado absolutamente todo lo que tenía. Había peleado con una entrega que merecía reconocimiento genuino, aunque el resultado no hubiera cambiado ni pudiera cambiar. Pero la lección de esa noche no fue sobre el corazón de McKinney. Fue sobre lo que pasa cuando llegas a un ring creyendo que conoces a tu rival porque conoces sus números y descubres que los números nunca contaron la historia completa. Barrera no era un récord, era una voluntad. Y esa noche en Los Ángeles, ante las cámaras de HBO y el mundo entero del boxeo que miraba el estreno de un programa que se convertiría en legendario, esa voluntad respondió a todas las palabras previas de la única manera que importa, con 12 rounds y la mano levantada al final.